Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días, nuevamente estando con ustedes el día de hoy en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a nivel nacional a través de nuestra plataforma de Meet y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, @Derecho y Propiedad en Facebook, y también los que nos siguen en nuestro canal de YouTube como Derecho y Propiedad, Instagram y Twitter. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y es de gran audiencia para todos ustedes, y es cómo reconocer el acoso laboral. Para ello, se encuentra con nosotros en este momento la doctora Olga Hernández. Doctora, si quiere, por favor, para que vayamos presentando las diapositivas. Buen día, ¿cómo está, doctora? Bueno, la doctora Olga Hernández nos va a acompañar el día de hoy. Ella es abogada, hace parte de nuestro equipo de trabajo en el área de derecho privado. Entonces, doctora, bienvenida y continúe usted con la capacitación. Gracias, doctora, por presentarme de manera tan gentil. Buen día para usted y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy a estos diálogos jurídicos que organiza Derecho y Propiedad. Como lo dijo la doctora, en el día de hoy me corresponde socializar el tema de acoso laboral y especialmente cuáles son las conductas o cuándo se presenta el acoso laboral. Entonces, sin más, iniciamos indicando que el acoso laboral tiene como marco normativo la Ley 1010 de 2006, que está presente en nuestro Código Sustantivo de Trabajo y Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. También en la resolución 2646 de 2008, donde encontramos los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. También, Doctora, qué pena, es que no estamos viendo la presentación, a ver si de pronto puede. permítame. Ahí ya. No, no, señora. Permítame. Buen día, ahí ya las ves, ¿si me escuchas bien? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, continúe usted con este tema tan importante. Entonces, le dejo el auditorio para que demos inicio a esta capacitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces retomamos desde el marco normativo, vamos a socializar el tema del acoso laboral y en especial las conductas que constituyen acoso laboral. Entonces, el marco normativo que regula el acoso laboral o mobbing lo encontramos en la Ley 1010 de 2006, que está inmerso en el Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en la Resolución 2646 de 2008, que contempla los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y el origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. También la resolución 652 del 2012, por la que determina la conformación de los comités de convivencia laboral y la formación de estos. La ley de 1010 de 2006 de acoso laboral tiene como objeto definir, prevenir, corregir y sancionar. Definir qué es el acoso laboral, cuáles son los tipos de acoso laboral, las modalidades, las conductas del acoso laboral o del hostigamiento laboral. También prevenir a través de mecanismos internos en las empresas o en las instituciones que se presenten estas conductas de acoso laboral. Corregir cuando ya se están presentando las conductas y sancionar a los sujetos pasivos cuando no logran acreditar estas denuncias, cuando interponen la denuncia y no la logran acreditar, y de manera especial a los sujetos activos del acoso laboral por omitir precisamente estos programas de prevención y por todas las conductas que se presentan en el acoso laboral. Esta ley se genera para proteger bienes jurídicos como el trabajo en condiciones dignas y justas, el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho a la salud mental de los trabajadores y de los empleadores, generando
un ambiente de armonía en el lugar de trabajo. Esta ley 1010 de 2006, conocida como móvil laboral, entonces vamos a definir qué es móvil. Móvil es una palabra inglesa que deviene del verbo to move y fue definida, acuñada y la utilizó por primera vez en la década del 90 el profesor Heinz Lehmann para definir todo trato hostil a que es sometida una persona en el ambiente laboral de manera sistemática, provocándole problemas psicológicos y profesionales. Esto fue una definición que dio el profesor Lehmann más o menos en la década de los 80-90 y ya en el año 2006 nuestra ley 1010 define el acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar un perjuicio laboral, una desmotivación, llevando o induciendo al trabajador a que renuncie o abandone su puesto de trabajo. El hostigamiento laboral se clasifica en función a la dirección en la cual se ejerza y se divide en 3 tipos. Entonces tenemos el tipo de acoso laboral descendente, el tipo de acoso laboral ascendente y el tipo de acoso laboral horizontal o lineal. El tipo de acoso laboral descendente es el hostigamiento que se presenta del empleador a sus empleados, del jefe mediato o inmediato del superior jerárquico a subordinados. Es un tipo de acoso laboral muy frecuente, pues debido a la situación económica de los empleados, a sus necesidades. Entonces es muy propenso a ser acosado y pues él por este tipo de necesidades, porque no hay más oportunidades laborales, soporta este acoso laboral de su empleador, de su jefe inmediato o inmediato o de su superior jerárquico. El otro tipo de acoso laboral es el ascendente. Este es el acoso del empleado al empleador o del subordinado al jefe o al superior jerárquico. ¿Cuándo se presenta este acoso? Generalmente cuando llega un nuevo jefe a la empresa o a la institución o cuando dentro de la misma empresa es ascendido un compañero de trabajo y entonces a los otros compañeros no les parece, no están de acuerdo, lo descalifican, le hacen pues el acoso laboral porque no estaban de acuerdo con que fuera esa persona la que se ascendiera. Este es el acoso laboral ascendente. Generalmente también se presenta cuando el empleado o el subordinado conoce alguna situación de la vida privada de ese empleador o de ese jefe, entonces aprovecha esa situación para manifestar el acoso. Y el último, tercer tipo de acoso laboral es el horizontal o lineal. Este se presenta entre compañeros del mismo rango. Podemos utilizar el mismo ejemplo, entonces en la empresa o en la institución hay una vacante para un ascenso y pues los compañeros entre ellos mismos se hacen el acoso laboral para a ver quién se queda con ese cargo o a quién asciende. O también cuando hay rumores que se van a suprimir cargos, entonces entre los mismos compañeros se acosan para pues que no lo saquen del trabajo y que saquen al otro y conservar mi puesto de trabajo. Esta ley 1010 de 2006 de acoso laboral no aplica para aquellas relaciones civiles y o comerciales que no estén regidas por un contrato de trabajo donde no se presente continuada subordinación y dependencia. Entonces, para aplicar esta ley es necesario que la relación laboral esté enmarcada en un contrato laboral donde exista la continuada subordinación y dependencia. La ley también contempla unas modalidades de acoso laboral. Entonces, dentro de estas modalidades tenemos el maltrato laboral, que son todos los actos de violencia física o moral o todas las expresiones injuriosas y ultrajantes dirigidas a la persona. Entonces, cualquier acto de violencia
físico o moral o la expresión injuriosa o ultrajante que se le dirija, pero que vaya dirigida a la persona. Entonces, este será un maltrato laboral. Otra modalidad que conocemos es la persecución laboral. Muy coloquialmente, entonces, hemos escuchado cuando le dicen, cuando en las empresas o cuando alguien le comenta a uno que le montó la perseguidora hasta que lo hizo renunciar. Entonces, ahí está el ejemplo de la modalidad de persecución laboral. Entonces, esta es toda conducta evidente y reiterada, porque todos los compañeros de trabajo la conocen, y es la persecución tendiente a inducir a la renuncia, a obligar casi al trabajador que renuncie cuando se le asigna una carga excesiva de trabajo, cuando se le descalifica sus trabajos, sus informes, y todo cuando se le asignan horarios o se le cambian de horarios de manera intempestiva. Todo esto genera una desmotivación laboral, pues, que lleva al empleado a renunciar. Otra modalidad de acoso laboral es la discriminación laboral. Este es el trato diferenciado que se le da a la persona por su raza, por su género, por su preferencia política, por sus creencias religiosas, por su condición económica, toda discriminación que no tenga razón de ser en el ámbito laboral. La siguiente modalidad de acoso es el entorpecimiento laboral. Estas son todas las conductas o todas las actuaciones tendientes a obstaculizar la entrega o los informes o a obstaculizar el rendimiento de la labor para la que fue contratada la persona. Entonces se le oculta los informes, se le oculta la correspondencia, se le retarda el envío de los correos electrónicos para una reunión importante, se le retarda la información para que no presente alguna capacitación o alguna carta o algún documento que tenga que presentar, se le retarda la entrega de los insumos. Entonces todo esto es un entorpecimiento laboral que va encaminado a hacer más gravosa la situación o la entrega de los informes de los trabajos por parte del trabajador. La inequidad laboral. Esta es una modalidad a menosprecio del trabajador. Entonces es cuando se asignan las mismas funciones, pero con una diferente remuneración, o cuando se asignan funciones que no van acordes con el perfil del trabajador, es decir, se le asignan funciones diferentes a su capacidad intelectual, a sus conocimientos, a su experiencia. Entonces, un ejemplo puede ser que se le contrató como médico y termina atendiendo en la portería o termina llenando algunos documentos y no ejerciendo su función. Esta es la inequidad laboral. Y la última modalidad de acoso laboral es la desprotección laboral. Entonces es cuando se asignan funciones al trabajador que atenten contra su seguridad, contra su integridad, sin los elementos de protección. Entonces le dan una orden, tiene que limpiar esos vidrios, tiene que subir allá, pero no se le entregan los elementos de seguridad. Esta es una conducta, una modalidad de acoso laboral que atenta contra la integridad del trabajador. La ley también contempla unas conductas como atenuantes del acoso laboral. Entonces, de la primera es la buena conducta que haya observado el acosador antes de ejercer el acoso laboral. Otra es haber actuado en estado de emoción o pasión inexcusable o en estado de ira e intenso dolor. Una tercera es la voluntad de reparar las consecuencias o anular las consecuencias de ese acoso laboral, pero de manera voluntaria. Y la siguiente es, ya después de presentado el acoso laboral, que la persona está enferma o que la persona tenga algún estrés psicológico, entonces reparar, aunque no sea de forma total, pero reparar ese daño que le causó por las conductas de acoso laboral. Y la quinta y última es las circunstancias que hayan influido para que se presente ese acoso laboral.
La ley contempla también unas circunstancias agravantes del acoso laboral, unas circunstancias de culpabilidad de este acoso laboral, y dentro de ellas tenemos la reiteración de las conductas. Entonces, si ya la persona dijo voluntariamente no voy a seguir cometiendo la conducta de acoso o la voy a reparar, entonces nuevamente empieza con sus conductas, pues eso será un agravante. La concurrencia de causales, cuando no solamente se está cometiendo maltrato laboral, sino se está cometiendo la persecución laboral, la inequidad laboral. Entonces concurren varias modalidades, varios tipos de acoso laboral. Esto agrava la situación del sujeto activo del acoso laboral. Cuando se actúa por promesa remuneratoria, entonces el jefe inmediato, para no ejercer él directamente el acoso laboral, le dice al director o al líder del grupo, pues que acose a esta persona y le dará un ascenso, o de pronto también cuando se presenta entre compañeros o del empleado al superior, pues que le paga para que le haga acoso laboral a esa persona que se quiere sacar de la empresa o trabajo. La dificultad en la defensa, esto es cuando sabemos quién está ejerciendo las conductas de acoso laboral y más sin embargo ocultamos o no vamos a atestiguar o no colaboramos para indicar que sí, que efectivamente ese jefe o ese superior está ejerciendo acoso laboral. Entonces ahí se dificulta la identificación del sujeto activo y también se dificulta la defensa del sujeto pasivo del acoso. Cuando en los casos de superioridad, entonces esto es la posición predominante que tiene la persona o que tiene el jefe, ya sea por su rango, la posición predominante que tiene la persona natural que ejerce como jefe o como superior, y pues tiene una posición ya sea por su cargo, por sus conocimientos, por su oficio, por su condición económica. En este tema de la superioridad, recordemos que hace muy poco, un mes, 2 meses tal vez, se denunció a unos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, por estar acosando de manera laboral y sexual pues a las empleadas, a las que estaban en un cargo inferior a ellos. La utilización de un tercero, pues es muy parecido a la promesa remuneratoria, entonces no lo hace directamente el jefe, sino que utiliza a otra persona para que ejerza ese acoso para beneficiarse. Cuando se presentan daños en la salud física o psíquica, entonces es tanto el acoso laboral que se ha sometido a la persona que se enferma y le produce el estrés laboral, asiste al médico, la revisan, no le encuentran ningún motivo y la única razón es el estrés. O también cuando la persona ya tiene alguna patología y pues el estrés le aumenta ese dolor o esa enfermedad que ya tenga. Y cuando aumento deliberadamente ese daño en la salud física o en la salud física o psíquica o psicológicamente. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Cuando sé que la persona está enferma y entonces porque me cae mal, porque quiero que se vaya, porque la quiero aburrir, entonces sé que está enferma y la envío a hacer trabajos que van a aumentar esa enfermedad. O cuando sé que determinado jefe en un departamento está acosando de pronto a mi asistente y todas las veces la envío a laborar con ese jefe a sabiendas que él ejerce un acoso. Entonces ahí aumento deliberadamente ese daño en la salud y es una circunstancia de agravantes en el acoso laboral. ¿Quiénes son los sujetos activos o autores del acoso laboral? Pues quien tenga la posición de dirección de mando y manejo o quien tenga la posición dominante, que puede ser el empleador, el gerente, el jefe, el supervisor, el director, el líder del grupo. Pero también puede ser sujeto activo o autor del acoso laboral, como ya lo veíamos en el tipo de acoso laboral ascendente, el empleado o subordinado, que acosa al jefe inmediato o mediato o a su superior jerárquico. Reitero, estas relaciones para las cuales se aplica la ley 1010 de 2006 son las relaciones regidas por un contrato laboral donde exista la subordinación y dependencia.
Otro sujeto activo o autor del acoso laboral, pues ya lo dijimos, el superior jerárquico o el jefe en la dependencia estatal, o allí el subordinado también será autor o sujeto activo del acoso laboral. El sujeto partícipe del acoso laboral, pues el empleador o la persona natural que ejerza como jefe o director de todo, la que ocupe la posición dominante cuando no contempla en su reglamento de trabajo las conductas de acoso laboral, las medidas preventivas y todo aquello que pueda encaminado a prevenir y corregir estas conductas de acoso laboral, entonces será un sujeto partícipe del acoso laboral. El siguiente punto, y uno de los más importantes, es las conductas que constituyen acoso laboral. Entonces, la ley 10 de 2006 dice que se presume que hay acoso laboral cuando se presente cualquiera de las siguientes conductas de una ocurrencia repetida y pública. Entonces aquí vamos a hablar de cuándo es esa ocurrencia repetida, cuándo se entiende que es una ocurrencia repetida. Entonces, de acuerdo al profesor Leyman en su estudio y a otros expertos, una persona es víctima del acoso laboral, una ocurrencia repetida, cuando ésta se presenta al menos una vez por semana durante un periodo mínimo de 6 meses. Entonces, no puede ser una conducta que se presentó hoy y nuevamente se vuelve a presentar en el mes de diciembre. No, debe ser como mínimo una vez por semana o al menos una vez por semana. Entonces, no es conducta que constituya acoso laboral, que de pronto el jefe, estos jefes que son bipolares, entonces lleguen el día de hoy con su bipolaridad y estén molestos y entonces tiran la puerta y no atienden al empleado, no revisan sus trabajos, no se reúnen. Y pues esto vuelve a suceder por allá en diciembre, entonces esa no es una conducta que constituya acoso laboral. Entonces, para que se dé y para que se presuma que haya acoso laboral, la conducta debe ocurrir de manera repetida y pública. Entonces, dentro de la primera tenemos la agresión física independientemente de sus consecuencias. Entonces, cuando le agredo físicamente a la persona que le dio un golpe, que le dio un empujón, que cayó al piso, que no se lesionó, que no lo fracturó, que no lo atendieron por medicina legal, que no hubo necesidad de incapacitarlo, no interesa. La agresión física, cualquier golpe, así no genere una consecuencia, es una conducta que desde todo punto constituye acoso laboral. Las expresiones injuriosas o ultrajantes con palabras soeces referidas a la persona, es decir, por su raza. Aquí el tema es que se refiere a la persona, esa expresión injuriosa o ese trato ultrajante a la persona, ¿no? Con palabras soeces. Entonces, un ejemplo, que le diga negro, o que le diga el negro tal, o que le diga en ese tema es en la raza, por sus preferencias políticas, pues que le critique o de manera injuriosa o ultrajante le critique por pertenecer a determinado partido político, o en el tema de las creencias religiosas, cuando nos referimos a la persona y decimos la testigo de Jehová es a tal o la cristiana tal, bueno, en fin, todas las creencias religiosas pues son respetables. Entonces, no solamente con la raza, el género, la política, las preferencias sexuales, bueno, en fin, todas esas expresiones injuriosas, pero referidas a la persona. Y aquí ya vienen las conductas que constituyen acoso laboral, pero que son referidas a la profesión y que deben ser expresadas de manera pública, es decir, delante de sus compañeros de trabajo, en presencia de los compañeros de trabajo. Otra conducta es esta, la descalificación profesional con palabras humillantes, con palabras pues también humillantes, groseras, atrevidas, entonces lo descalifique de manera personal o le descalifique su trabajo, entonces le revisa el informe, se lo tacha, le hace todas las recomendaciones del caso, pero a veces lo hace únicamente por pues determinada conducta también, que son todas estas que llevan a aburrir a la persona.
Entonces, hay maneras de decirle a la persona que su informe le quedó mal, no es coger y tacharle, no, es indicarle, pues, de buena manera qué está haciendo mal en tema de su profesión. Otra conducta que constituye acoso laboral son las injustificadas amenazas de despido, pero estas también deben ser expresadas delante de los compañeros. Entonces, si lo llama ya a la oficina y le dice que lo va a despedir todos los días por X o Y motivo, pues tendrá que esta persona, este sujeto pasivo del acoso, mirar cómo demuestra que su jefe todos los días lo amenaza con despedirlo, para que constituya conducta de acoso laboral. Las múltiples denuncias disciplinarias. Entonces, todos los días el sujeto activo del acoso laboral, los sujetos activos, inician a decirle que le van a denunciar disciplinariamente, que le van a iniciar un proceso disciplinario porque llegó más tarde, porque no presentó el informe, porque no asistió a la reunión, porque no contestó el teléfono. Pero ya en el procedimiento o en el proceso disciplinario, pues se logra comprobar que estas denuncias disciplinarias son temerarias, que no tienen ningún fundamento, entonces constituyen acoso laboral. Si pues están demostradas y si tienen fundamento, pues no constituirán una conducta de acoso laboral. La descalificación de las propuestas o de las opiniones, pero también expresadas delante de los compañeros. Entonces hay una reunión o un comité y el empleado o el subordinado hace alguna propuesta o da una opinión y su jefe inmediato o su superior lo descalifica de manera grosera, de manera atrevida, delante de sus compañeros. Constituye un acoso laboral y también constituye acoso laboral que lo aísle o que no lo deje participar. Entonces va a dar su opinión, no un momento que va a opinar fulano o un momento y siempre lo va aislando o no le permite expresarse. Eso también constituye acoso laboral. Las burlas por la apariencia física o forma de vestir expresadas en público. Entonces, todas las burlas en cuanto a la apariencia física de la persona, es decir, si la persona está muy flaca, si la persona está muy gorda, si la persona es bajita. Entonces, todas esas burlas por su apariencia constituirán un acoso laboral, pero siempre que se hagan en público. Y también las críticas o las burlas por la forma de vestir en público, expresadas en público. Si lo hace allá en la oficina con otro compañero y no se entera o yo no puedo demostrar, pues él no constituirá un acoso laboral. La alusión a los hechos de la intimidad de la persona. Esto también constituye un acoso laboral y generalmente se presenta cuando en la empresa o en la institución los compañeros se van de paseo o se van a fiestas o a reuniones y después de esa fiesta, de esa reunión, entonces llegan al trabajo a hablar sobre el tema, mostrar fotos como vemos aquí en la imagen, haciendo alusión a esa intimidad de la persona. Pero no solo esto constituye acoso laboral, también un ejemplo, que la persona se divorció y entonces todos los otros inician a hacer ese comentario. Eso pertenece a la intimidad de la persona, si se divorció, si se casó, si tiene novio, si no lo tiene. Todos esos temas son de la intimidad de la persona y no tienen por qué hacerse alusión en público. Todos los deberes no acordes a las obligaciones laborales, esto es, cuando se imponen deberes que no están contemplados en el contrato, cuando se imponen deberes extraños que no corresponden a las obligaciones laborales para las cuales fue contratada la persona, pues no se entiende, no se entiende por qué le asigna esa función si para eso no lo contrató. Eso constituirá acoso laboral, siempre que se logre acreditar. La asignación de horarios excesivos fuera de la jornada laboral para la cual fue contratado o de la jornada máxima legal. Entonces, si a la persona se le contrató para trabajar de 8 a 5, pues ese será su horario. Pero si más adelante se le dice, no, debe trabajar de 8 a 7, de 8 a 8, no se le van a reconocer ningún tipo de recargo ni ninguna hora extra, pues estos serán horarios excesivos porque no estaban acordados en el contrato de trabajo o cuando se le asigna una jornada que excede la máxima legal. Todo trato discriminatorio
respecto a sus compañeros. Entonces, generalmente, ¿cuándo es el trato discriminatorio? Cuando se ve mucho, cuando el empleado no llega tarde, de pronto 1 minuto, los otros compañeros siempre llegan tarde 15, 20 minutos, y aquí a este compañero o a este trabajador siempre el minuto se lo marcan, le llaman la atención, le pasan un memorando. Cuando no se le permiten vacaciones y a los demás compañeros sí, se le dan 15 días, 20 días, se le dan las vacaciones en la fecha, y hay un trabajador al que siempre lo tratan de manera diferente. Usted no puede salir a vacaciones, usted no puede llegar tarde, usted no puede pedir permisos, pero este trabajador ve que a los otros sí les conceden permisos sin ningún problema, les dan las vacaciones en su fecha o cuando las pidan o cuando quieran, pero a él siempre hay ese trato discriminatorio. Cuando se niega a suministrar la información o los elementos necesarios para dar cumplimiento a las asignaciones o funciones laborales. Entonces, cuando se le dice al jefe, necesito tal informe, necesito tal documento, y él siempre dice, no, no lo tengo, ahorita no, venga más tarde, en fin, estoy ocupado. Todas esas son conductas. Esa es una conducta que constituye acoso laboral. La negativa a conceder permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias o vacaciones, siempre que estén dentro de lo reglamentado o de lo legal o dentro de la convención. Entonces, si cumplí mi periodo para tomar vacaciones, pues se me deben conceder, salvo que se explique o se acuerde por qué no se concede. O cuando la persona necesita un permiso para estudiar, una licencia para un curso, para un posgrado, y se le niega, pues viendo que se le puede conceder, entonces pues constituye una conducta de acoso laboral. Otra conducta que constituye acoso laboral es la ocurrencia repetida y pública de anónimos, mensajes, llamadas, todo esto con contenido injurioso o con contenido amenazante o ultrajante. Entonces, si me envían un mensaje o me hacen una llamada, detecto el número, pues tendré que poner en conocimiento, o me llega algún anónimo a mi escritorio, me dejan alguna nota, tendré que poner en conocimiento esa situación, porque eso es una conducta que constituye acoso laboral. En los demás casos que no se hayan mencionado en esta conducta, será la autoridad competente quien valorará las circunstancias de acoso conforme a los hechos y a la gravedad de la denuncia de acoso laboral que se haya presentado. Dice la norma que un solo trato hostil constituye acoso laboral, pero de igual manera será la autoridad competente quien hará esa valoración, revisando si se dio alguna conducta o se afectó algún derecho a la intimidad, a la dignidad, al buen nombre, o se afectaron derechos fundamentales. Cuando las conductas ocurran en privado, cuando no sean públicas, entonces pues será el sujeto pasivo el que debe demostrar y acreditar estas conductas conforme lo establece la ley. También la norma contempla las conductas que no constituyen acoso laboral. Entonces, no constituye acoso laboral los actos destinados a mantener la disciplina. Caso de las fuerzas militares, la fuerza pública. Entonces, los actos destinados a mantener esa disciplina ya en esas instituciones no constituye acoso laboral, ni tampoco en las instituciones privadas, ni en las empresas públicas. Todo lo destinado a mantener la disciplina no constituye acoso laboral. La exigencia razonable de fidelidad laboral tampoco. Entonces, el observar y el no compartir los documentos o las situaciones que se viven en una empresa, eso no constituye laboral, ni tampoco la lealtad empresarial. Todas las circulares o memorandos destinados a mejorar la eficiencia laboral tampoco constituye acoso laboral. Entonces, si le paso al jefe una carta y esa carta tiene errores, pues él me hará ver o me pasará una circular, un memorando indicándome que como es un documento que le voy a entregar a un usuario, lo debo corregir y lo debo presentar de la mejor manera.
Entonces, eso no constituye acoso laboral. Cuando se le solicite a los empleados la colaboración con la empresa en el momento que ésta esté pasando un momento difícil o para mejorar, pero siempre que se explique y se exponga y se acuerde, pues ese cumplimiento de deberes extras de colaboración. Las actuaciones administrativas cuando se va a terminar un contrato con justa causa. Entonces, tampoco constituye acoso laboral las exigencias que la parte administrativa realice para terminar ese contrato. La obligación de cumplir los deberes, deberes de ciudadano, tampoco constituye acoso laboral. Y las exigencias de cumplir lo que está en los reglamentos de trabajo y en las cláusulas de los contratos de trabajo, tampoco constituye acoso laboral. Dentro de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, entonces tenemos que las empresas, mediante sus reglas, empresas o las instituciones, mediante sus reglamentos, deben observar mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral. Asimismo, debe establecer procedimientos internos, confidenciales, conciliatorios y efectivos para corregir y superar este tipo de conductas. La víctima del acoso laboral, en primera medida, debe poner en conocimiento del Comité de Convivencia Laboral con copia a la Oficina de Talento Humano esos hechos y esas situaciones de continuo acoso laboral. También puede acudir a un centro de conciliación o solicitar la intervención de un centro de conciliación autorizado para que de forma amigable superen esas situaciones o esas conductas de acoso laboral. Si ya ni el Comité de Convivencia Laboral, ni la Oficina de Talento Humano, ni el Centro de Conciliación pudo superar o pudo arreglar esas situaciones de acoso laboral, pues la víctima del acoso laboral tiene como opciones acudir al Ministerio de Trabajo y poner de presente esa situación, poner allí su queja, e informar con todos los soportes y acreditar debidamente que se está llevando a cabo un acoso laboral y que ya está en conocimiento del Comité de Convivencia y de Talento Humano. También puede acudir a las inspecciones municipales de policía, a los personeros municipales o a la Defensoría del Pueblo. Estas autoridades que son quienes conocen o las que conocen de primera mano del acoso laboral, no es que vayan a ir a la empresa y a poner preso a la persona natural que está ejerciendo el acoso laboral, no. La función de estas autoridades que conocen del acoso laboral o ante quien se pone la denuncia o la queja del acoso laboral, lo que hacen es recomendar que se pongan o que se activen esas medidas preventivas y correctivas que deben estar presentes en los reglamentos. Entonces, conminarán al empleador para que haga reuniones, para que programe actividades, para que haga terapias, contrate a un profesional en estos temas, para que socialice la ley de acoso. Entonces, hace como 2 años, el director de Corpo Magdalena, exactamente, injurió, trató mal no solo a uno, a varios de los empleados que trabajaban con él, insultándolos con palabras soeces, con ultrajes, descalificando su profesionalismo, sus cartas, insultándolos de manera grosera. Y pues el empleado después salió en televisión haciendo la denuncia y diciendo que las autoridades no hacían nada, que lo que habían hecho era mandar un psicólogo allá a la empresa, a Corpo Magdalena. Pues es que exactamente eso es lo que va a hacer la autoridad que conozca de primera medida y de acuerdo a la gravedad de las conductas de acoso laboral. Entonces, por eso se llama medidas preventivas y correctivas del acoso laboral y deben estar presentes en el reglamento. Cuando no estén presentes o cuando se omita tenerlas en los reglamentos, los jefes y los empleadores, pues serán sujetos partícipes del acoso laboral o se les tendrá como tolerantes de esas conductas de acoso laboral.
Las sanciones que prevé la ley 1010 por acoso laboral. Entonces, cuando la conducta sea cometida por un servidor público, pues el Código Disciplinario lo contempla como una falta gravísima. Si al trabajador acosado se le termina el contrato de trabajo, pues debe ser una terminación sin justa causa y se le debe indemnizar los perjuicios conforme el artículo 64. También se impondrá una sanción de una multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la persona que realice el acoso, o sea, para el sujeto activo y para el empleador que lo tolere. ¿Cómo lo tolera? Pues cuando no tiene las medidas o cuando no, con los procedimientos no están presentes en los reglamentos. También la obligación, es otra sanción, la obligación de pagar a la EPS y a la ARL el 50% del costo del tratamiento de enfermedades profesionales y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Y la justa terminación del contrato de trabajo cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Entonces, si logro probar que mi compañero me está acosando laboralmente, acredito con todas las pruebas ese acoso, pues la empresa debe terminarle y la sanción será esa, le terminará en el contrato con justa causa. La competencia de estas sanciones y el conocimiento de una demanda por acoso laboral corresponde a los jueces laborales con jurisdicción en el lugar donde están ocurriendo los hechos. En el caso de los servidores públicos o las entidades estatales, conoce el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría será la encargada de esta competencia. Cuando no se logre, se denuncie o se ponga la queja por acoso laboral y no se logre acreditar, no se logre demostrar ese acoso o esas conductas de acoso laboral, pues ese sujeto pasivo del acoso, por no demostrarlo, pues tendrá una multa entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual manera, a quien viva denunciando o viva interponiendo la queja con base en esos mismos hechos. Entonces, todas las veces va y se queja por el mismo acoso, no lo acredita, no lo demuestra, pues tendrá una sanción. Los encargados de imponer estas sanciones, pues también son los jueces laborales. Entonces, después de que se comprueba y se acredita el acoso, será el juez laboral el que imponga esta sanción, el que ordene estas sanciones. El acoso laboral caduca después de 6 meses. Entonces, de interpuesta la queja del acoso laboral o la denuncia, se tienen 6 meses para que no caduque. Entonces, el sujeto pasivo del acoso laboral debe interponer su queja y debe ejercer todas las acciones pertinentes para que no le caduque esta acción durante los 6 meses. Igual tiempo tendrá de protección quien interpone la queja o la denuncia para no ser despedido, para no tener evaluaciones laborales, para que no se le termine su contrato de trabajo. Entonces, es una protección de término de 6 meses, tanto para la caducidad, si no ejerzo las funciones, pues caduca a los 6 meses la acción derivada del acoso laboral, pero también tengo una protección de 6 meses cuando denuncio el acoso laboral y lo logro acreditar y pues ejerzo todas las actividades para demostrar esas conductas de acoso laboral. En cuanto a la jurisprudencia, pues tenemos unos fallos, por ejemplo, tenemos de una jueza civil municipal en Armenia que fue destituida, inhabilitada por el término de 10 años, porque se logró probar, según lo dice el fallo, que la jueza al interior del despacho era muy eficiente, cumplía de manera cabal sus funciones, lo dice así exactamente, pero olvidó el buen trato con sus compañeros de trabajo al incurrir en maltrato laboral, en grosería y ridiculización para con su equipo de trabajo. La jueza argumentó en su defensa la excesiva carga laboral a la que estaba sometido el despacho, pero la sala le puso de presente que no, que el exceso de trabajo no puede resolverse por medio de malos tratos e irrespetos
hostigamiento a sus compañeros o a su grupo de trabajo. Hay otro fallo también del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Esta fue un acoso denunciado también. Hubo testigos, hubo testimonios, porque la jueza hostigaba constantemente a una persona que había llegado allí por méritos, había participado en el concurso y pues había ganado el concurso. Entonces, por sus habilidades y sus estudios estaba ahí como oficial mayor. Pero parece que a la señora jueza, el señor, como era una persona de edad, no le parecía, siempre lo criticaba por su forma de vestir, se burlaba de él, hacía comentarios desobligantes porque el señor tenía un defecto, según lo dice esta sentencia, y ella se burlaba y lo imitaba y lo remedaba, que caminaba como un pato. Entonces, aquí también se logró probar el hostigamiento laboral y ella también fue destituida e inhabilitada. Entonces, conclusiones, tenemos que la ley de acoso laboral y el acoso laboral, pues es una práctica que sigue siendo muy arraigada en las empresas, y lo decimos así, en las pequeñas empresas, y en este momento con mayor razón por la situación económica y de crisis que se está viviendo. Entonces, seguramente que se ha aumentado el acoso laboral, pero pues la práctica y la tendencia sería que en el ambiente de trabajo pues se viva una armonía, una tranquilidad, que el trabajador y el empleador pues se sientan contentos de estar laborando y que el empleado siempre esté contento de acudir a la empresa, y no pues que aquí, como lo vemos en la foto, a toda hora sienta que su superior o su jefe lo está amenazando y a toda hora le tiene un arma ahí encima. Entonces, es una práctica también que afecta más a las mujeres que a los hombres, está comprobado, pues por la necesidad económica precisamente. No se denuncia, no es una práctica que se denuncie comúnmente, o que se tenga unas denuncias frecuentes, no se sabe si es por el desconocimiento de la norma, o porque existe el temor a denunciar, o porque no es fácil acreditar esas conductas de acoso laboral. Conforme a un estudio del año pasado en la Universidad Libre, entre enero a junio se hizo un estudio por parte del Semillero de Investigación de la Universidad Libre, y pues se concluyó que de 109 demandas que se fallaron, solo se fallaron a favor 17. Y de estas 17, 14 fueron por acción de tutela. Entonces se protegió, no por el acoso laboral, la acción de tutela protegió los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la honra. Entonces no fueron fallos exactamente por decir el acoso laboral. Se evidenció, según este estudio, que esas acciones de tutela o esas tutelas protegieron fue esos derechos fundamentales de los trabajadores. Otras conclusiones, pues es la consecuencia del acoso a nivel de la empresaria, a nivel de empresa o al nivel de la entidad. Entonces, la reducción en el rendimiento, pues porque el empleado se siente desmotivado, ya no rinde igual, ya no trabaja igual. La baja de moral, la pérdida de lealtad. Entonces ahí sí ya al empleado, pues como se siente acosado, no siente ningún compromiso con la empresa. El ausentismo y el cambio de personal, pues que genera una mala imagen de la empresa por estar cambiando de personal, porque siempre ve que se cambia el personal, o que los empleados faltan mucho a su trabajo. Esas son pues una de las conclusiones que se llegan con este tema del acoso laboral. Entonces, termina así esta socialización del tema del acoso laboral, y quedó pendiente, doctora, si hay preguntas. Doctora, muchas gracias. Y sí, pues tenemos unas preguntas. Me voy a permitir leerlas en este momento para que podamos darle la respuesta. Bueno, nos preguntan, ¿es posible tomar un regaño como un acoso laboral? A ver, si es en términos desobligantes, con palabras soeces, de manera ultrajante, y si es frecuente, sí puede ser un acoso laboral. Recordemos que debe ser unas conductas repetitivas
Y hablamos de repetitivas, que debe ser por lo mínimo una vez a la semana, o sea, todas las semanas, y si se presenta más, si como usted dice, ese regaño es el lunes, el martes, el viernes, y es con palabras ultrajantes, con palabras oeces, ofendiéndome, descalificándome, pues será una conducta de acoso laboral. Pero si es un regaño que se presenta una vez al mes porque se llegó tarde, porque no entregó el informe a tiempo, pues no constituirá conducta de acoso laboral, salvo que sea pues con palabras bastante ultrajantes y humillantes. Bueno, doctora, acá nos preguntan desde Tunja, nos preguntan, yo quiero saber si el término de caducidad de los 6 meses cuenta a partir del momento en que coloco la queja y si ese término es para iniciar la demanda de acoso laboral. No, ese término sí cuenta desde el momento en que pongo la queja, o sea, desde que inicio, reporto allá al Comité de Convivencia Laboral, le informo de las conductas, del hostigamiento al que estoy siendo sometido, y de ahí tengo 6 meses para demostrar y para acreditar y para que el Comité de Convivencia Laboral o la autoridad que conoce mi caso pues inicia alguna acción. Entonces, debe estar la prevención ahí, debe estar las correcciones, las terapias y demás. Si ya no se hace ninguna acción, pues dentro de esos 6 meses puede iniciar la demanda. Pero pues el caso es ese, que tengo que durante esos 6 meses estar activo, estar ejerciendo, ¿no? Pero si comité no hace nada, pues tampoco el sujeto pasivo se puede quedar ahí quieto pues, esperando que comité laboral o haga alguna acción, entonces debe acudir también al Ministerio de Trabajo, porque si se pasaron los 6 meses y ya se fue al Ministerio de Trabajo, pues se le cuenta la fecha, usted hace 6 meses le informó al Comité de Convivencia Laboral, mire, ya pasaron 6 meses, entonces ahí ya le caducó esa acción por el acoso laboral. Bueno, y viendo en este momento en los que muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, ¿sí? Es una época pues difícil, podemos de pronto recibir algunas instrucciones fuera de nuestro horario laboral, ¿sí? Eso también se podría constituir como un acoso. Sí, señora, siempre y cuando ahí hablábamos del horario excesivo, cuando hay exigencias por fuera del horario excesivo o cuando se asigna un horario excesivo. Entonces, hablamos de la jornada máxima o la jornada para la que fue la máxima legal o la jornada para la cual se le contrató. Entonces, existe y se habla también no solo de la asignación de trabajo ahorita en este momento, sino la desconexión laboral que debe existir para quienes están trabajando en casa. Entonces, sí, sería un acoso porque si a la persona se le contrató para trabajar de 8 a 5, pues tiene derecho a su desconexión laboral después de las 5 de la tarde, salvo que medie algún acuerdo, entonces, por favor, después de las 5 hay este tema, entonces nos vamos a reunir y mañana compensamos con 1 hora. De Pero acuerdo, todo doctora. eso es de acuerdos, pero sí constituiría un acoso en las llamadas o todas las situaciones que se presenten después de la jornada máxima que se contrató o que está presente en el contrato de trabajo, porque el hecho de estar trabajando en casa no modificó el contrato de trabajo en cuanto a su horario, ni abajo Bueno, ninguna de sus condiciones, ¿no? Bueno, doctora, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que nos escriben a través de nuestras redes sociales y es cómo podemos distinguir un conflicto laboral de un acoso. Bueno, el acoso están ahí, está tipificada, las conductas de acoso laboral están en la ley 1010 de 2006. Ahí están las conductas, las leímos, están las modalidades, están los tipos de acoso. Entonces ahí tendrá que mirarse cada caso de manera específica y encuadrarlo dentro de esas conductas. Si no está, también lo decía, si no está ahí presente en esas conductas, pues será la autoridad competente la que valore. Si eso es una conducta de acoso laboral, si le está afectando sus derechos fundamentales, su derecho al buen nombre, a la honra, a la intimidad, será la autoridad competente que valore las circunstancias y los hechos
y el momento en el que se presentó el acoso laboral y la gravedad de esa conducta o de ese conflicto laboral que se está presentando. Bueno, doctora, no tenemos más preguntas por el día de hoy. Muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad y esperamos que haga parte nuevamente de otra próxima emisión, ¿de acuerdo? Y Bueno, a todos, sí, señora. Bueno, y a usted. Permítame, yo invito pues a todos los empleados, a todos los subalternos y también a los jefes, a los empleadores, pues que tengan dudas de si están ejerciendo o si están recibiendo una conducta de acoso laboral para que contacten con Derecho y Propiedad, donde abogados expertos en el tema le asesorarán y le indicarán si realmente está siendo afectado por el acoso laboral, si se está presentando algún tipo o modalidad o conducta de acoso laboral. Entonces, aquí en Derecho y Propiedad, los abogados expertos en este tema le pueden asesorar e indicar lo pertinente y el paso a seguir. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a usted y como lo dijo lo acabo de decir la doctora Olga Hernández, Derecho y Propiedad es una empresa que cuenta con abogados especializados en todas las áreas del derecho, así que si usted tiene alguna consulta, no dude en comunicarse con nosotros a los números que aparecen en este momento en pantalla. Muchas gracias a todos por su atención, que estén muy bien. Gracias, doctora.